Le damos la bienvenida, queremos compartir junto a usted y con quienes le acompañan este contenido de edificación con la palabra de Dios. Comencemos. Domingo 10 de mayo y aquí estamos una vez más transmitiendo para la edificación de nuestra iglesia, de su vida y de todos aquellos y aquellas que gentilmente nos honran con sus transmisiones. Además, estoy seguro que usted ya tiene preparado el jugo de uva y el pan para que al final de mi prédica podamos juntos y juntas comulgar, tomar la cena del Señor. Así es que estamos muy animados con esto. Déjeme decirle algo, los extraño mucho. No es lo mismo estar aquí sin ustedes. Cada una de estas sillas me grita la ausencia suya, sus caritas. Y yo desde este escenario donde siempre he predicado durante 20 años a la iglesia, aquí a 10 años, pero ya sé dónde cada uno de la gran mayoría de nuestra iglesia, a pesar de que es una iglesia numerosa, sé dónde se sientan. Entonces estar aquí simplemente mirando esta cámara, en mi subconsciente sé donde muchos de ustedes se sientan. Así es que hacen mucha falta. Espero en Dios estar juntos y juntas. Hoy quiero compartir algo y le voy a pedir por favor que presten mucha atención. Y con todo respeto le pido esto porque lo que voy a hablar va a empezar un poquito complejo y va a requerir, de un poquito de concentración para poderlo asimilar. He escuchado, leído y visto cómo gente está gritando y clamando por volver a la normalidad. Sí, volver a la normalidad. Y esta normalidad tiene que ver con básicamente volver a las cosas que antes hacíamos. Volver a los supermercados como antes lo hacíamos. Volver a las plazas de deporte, a los gimnasios, a los templos. Volver a las actividades comerciales como antes lo hacíamos. Volver a socializar como antes lo hacíamos. Volver a la normalidad para muchos tiene que ver con volver a abrazar, a besar, a ir a la playa, a disfrutar. Eso es lo que más de uno y más de una hoy están deseando que sea la normalidad. Y yo pregunto, y este es el título de mi prédica: volver a la normalidad. ¿Y qué es lo normal? ¿Cuánto de eso que he descrito como normal, como llegar y regresar a la normalidad, está en armonía con la normalidad de Dios? Tendremos entonces que volver a esas cosas normales y saber y pretender que Dios va a estar con nosotros en muchas de esas actividades que hemos llamado normales. Para pensar en esto les voy a llevar por varios acontecimientos de la Escritura con el fin de proponerles que hay una nueva normalidad. Hay una normalidad para la iglesia de Cristo. Hay una normalidad para usted como seguidor de Jesús que no está muy parecida a la normalidad, esa normalidad que venimos anhelando. Yo espero no volver a muchas cosas de mi normalidad, de lo que antes fue mi normalidad, y más bien caminar en función de otra. Le voy a dar dos versículos de la Escritura. El primero está Nueva Versión Internacional, dice Isaías 55, 8 y 9: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y la parte central de esta escritura es: mis pensamientos, mis caminos no son los caminos de Dios, ni tu normalidad es la normalidad de Dios. Y la segunda cita es 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Rescato estas frases: de modo que si estás en Cristo, nueva persona eres. Las cosas viejas, las cosas de la normalidad vieja pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la propuesta de esta noche: volver a la normalidad. ¿Qué es normal? Con gran desespero y ansiedad, decía antes que observo el anhelo de muchas personas
en que las autoridades del país anuncien de manera oficial que es momento de iniciar la transición a esa normalidad. En la búsqueda por la reactivación económica, las grandes empresas invertirán millones de dólares para seducirnos a comprar sus productos, que en su mayoría estarán dirigidos a tratar las emociones que han sido oprimidas por el aislamiento social. Viajes a la playa, ofertas de paquetes turísticos al exterior. Ya por ahí algunos amigos me están diciendo que hay que ir de mochilero a Italia. Apetitosos créditos para obtener el vehículo deseado y muchas otras ofertas ilusorias saldrán al mercado. Del otro lado de la acera está el liderazgo de las iglesias clamando a Dios, que claman a Dios por ese regreso a sus actividades eclesiásticas normales, volver al culto, volver a la actividad normal. Del otro lado de la acera ya describí el mundo empresarial, el mundo colectivo, y ahora de este lado los cristianos, los líderes, clamamos para volver a las actividades normales de iglesia, con las cuales afirmarán o afirmaremos nuestra identidad. Nos vamos a estabilizar financieramente y quizá la membresía crezca, producto o como consecuencia del miedo apocalíptico que azotó a la población. Dos cosas: volver a la normalidad. Algunos están deseando volver a la normalidad, a esa que acabo de escribir. Ahora bien, ante todo lo descrito anteriormente, ¿qué es lo normal desde la perspectiva bíblica y del evangelio para los seguidores de Jesús? Me adelanto en afirmar que en su gran mayoría todos esos deseos de regresar al estilo de vida anterior, tanto en lo personal, familiar, inclusive eclesial, distan mucho de lo que para Dios es normal. Y aquí usted se va a escandalizar. Volver a hacer cultos en el formato que lo hemos hecho es lo normal para Dios. Es lo normal para muchos que estamos deseando que nos abran el templo. Es lo normal para Dios. Con el fin de proponer un análisis a mi afirmación anterior, le invito a reflexionar en lo siguiente. En el libro del Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se nos habla del huerto del Edén, ¿lo recuerda? Todo fue creado desde la mente sapiensal perfecta de Dios, y la pareja de humanos son plantados en el huerto del Edén para que sean los administradores de aquella majestuosa finca. Ahora bien, vivir en el Edén era lo normal para Dios. Recuerden que Dios lo creó y dijo: sobre esta normalidad, esta va a ser la normalidad que va a regir al ser humano, y puso al ser humano ahí. Esta pareja gozaba de relación armoniosa con su creador y el poder disfrutar y ser mayordomos de la creación, de la flora y la fauna. Convivían en igualdad, hombre y mujer, en la misma equidad. No había uno sobre otro. Y finalmente vivían en una dependencia absoluta de Dios, quien había establecido de manera cronológica y orgánica el sustento alimenticio a través de la producción de la tierra. Porque en el Edén usted no encuentra a Adán labrando la tierra con un azadón. La tierra producía, porque en esa normalidad de Dios todos eran iguales, no había nadie sobre nadie. La tierra producía orgánicamente y tenían dependencia con Dios y armonía con Dios y armonía con el medio ambiente. Esa era la normalidad de Dios. Sin embargo, esta normalidad establecida perfectamente por Dios es estropeada al emerger el deseo humano por crear desde su propia sabiduría otra forma de hacer vida. Escuche eso. Esto que para Dios era normal, el Edén en todas las áreas que lo he descrito, es interrumpido porque el hombre dice: podemos crear otra normalidad. Claro que podemos, intentemos ser como Dios. Adán y Eva y toda la creación cayeron en otra normalidad, la cual hasta el día de hoy ha estado gobernando, generando los más destructivos eventos, los cuales se dejan ver en las relaciones interpersonales como también en la naturaleza. Y lo que el COVID-19 es producto de esta decisión del ser humano de intentar crear una normalidad a su gusto y a su talla, desestimando por completo la autoridad y la normalidad de Dios.
Hoy estoy hablando volver a la normalidad. ¿Y qué es lo normal? Los pastores estamos deseando que nos volver a la normalidad. Es la normalidad, esa que deseamos, está en sintonía con la normalidad de Dios. Normalidad de Dios. El siguiente ejemplo después de de Adán y Eva. Espero que le haya quedado claro. El Edén representaba una normalidad para Dios. Relación con Dios estable, relación unos con otros en igualdad, relación con el medio ambiente y la colectividad. Toda era sustentada por el poder orgánico que había en la creación. Pero lo echaron a perder y eso hasta el día de hoy sigue generando dolor, y el COVID es parte de eso. El siguiente ejemplo tiene conexión vivencial con la gran mayoría de lo que la sociedad hoy está viviendo. El aislamiento que sufrió Noé y su familia y la gran cantidad de animales en tiempos del diluvio, ¿lo recuerda? Génesis capítulo 8 y capítulo 9, tal como lo narra esos capítulos. Fueron aproximadamente 350 días que estuvieron en el arca. Nosotros llevamos casi 2 meses. Ellos estuvieron en aislamiento 350 días aproximadamente. Después de esa larga jornada de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena, estaban preparados para rehacer sus vidas con normalidad. Dios había ejecutado un plan de purificación con el propósito de reincorporar al ser humano y a los animales a una nueva normalidad. Recuerda que el pecado había subido a la presencia de Dios y Dios decide enviar un diluvio y raer de la tierra el pecado y al ser humano. Y preserva a Noé y preserva a su familia y preserva animales para que después de que el proceso de confinamiento terminara, ellos pudieran ir y establecer una nueva normalidad. Al salir de la cuarentena de preservación, Noé y su familia, siendo los comisionados a fecundar las semillas de una vida nueva en armonía con Dios y en armonía con el medio ambiente y vuelta al diseño divino que el pecado había afectado, ellos ponen el pie en la tierra, empiezan a convivir y sorpresa, el pecado saltó una vez más. Por cuestiones de tiempo no podemos profundizar en los detalles, pero algunos estudiosos de la Biblia afirman que la maldición que Noé lanza contra Can, su hijo, tiene que ver con un aspecto de orden inmoral. Claro, el viejo se había emborrachado por una vid que había labrado, que había cultivado. Está borracho, y estando borracho su hijo entra, lo observa. Aparentemente dicen algunos estudiosos que se dio un acto posiblemente de incesto o algún acto inmoral, la razón por la cual es maldecido, y con él es maldecido también su hijo Canaán. A diferencia de sus otros 2 hijos que volvieron la espalda y lo taparon. Una vez más, los planes de Dios para la creación son interrumpidos por el hombre y por la mujer. Noé y su familia habían sido preservados en una cuarentena, en un aislamiento, con el ánimo que la tierra fuera purificada para que al final del proceso pudieran poner sus pies sobre una tierra purificada, para que volviera esa tierra y esa convivencia comunitaria de la familia con el medio ambiente volvieran a ser tal y como Dios lo había planeado en el Edén. Pero al igual, de la misma manera en la que Adán y Eva pecaron y trajeron una nueva normalidad, lo mismo hizo Noé y su familia. Por otra parte, en lo que concierne a nosotros, esa desesperación por volver a nuestros imaginarios y así continuar con lo que hemos denominado y estructurado normal, te pregunto una vez más, ¿qué es lo que entendemos como normal? A ver, un alto en el camino. Estoy hablando hoy acerca de volver a la normalidad. Es lo que todos queremos, ¿no? ¿Y qué es lo normal? Y eso que usted aspira de ser normal está en sintonía con Dios.
Le he citado dos ejemplos que son teológicamente muy elocuentes acerca de cómo Dios había planeado una normalidad y Adán y Eva la echan a perder. En segundo lugar, cómo es posible que Noé, después de que Dios vuelve a insistir en la purificación de la tierra, Noé sale de la cuarentena, del aislamiento y echa a perder otra vez las cosas. Y en medio de esto te pregunto, ¿qué es lo normal? Normal tiene que ver con seguir contaminando y destruyendo el medio ambiente. Eso es lo normal que rima con Dios. No. En uno de mis viajes a África, de los 7 o 8 que he hecho, visité el Masai Mara. Y como lo normal es subirse en un jeepcito, ir a hacer un tour, invadir el terreno salvaje y tomarse unas cuantas fotos, y usted mira los leones y los animales tratando de ocultarse del flash que les da las fotografías. Observé algunos animales realmente impresionante. En estos días me llevé la gran sorpresa de mirar una fotografía, una escena de un león en el Masai Mara, posiblemente por donde anduve en uno de mis viajes. En el Masai Mara, un león sentado en una casetilla que usan los turistas como un centro visor para verles, y ahí está el león con sus patas sentado, como desafiando al sistema y diciéndole: volvimos a la normalidad porque el ser humano nos había invadido. Hoy le pregunto, ¿volver a lo normal es seguir contaminando el medio ambiente? Normal es continuar la discriminación hacia el otro y la otra. Vamos a seguir haciendo cultos discriminatorios. Normal significa perpetuar el abuso y matanza a las mujeres. Normal significa volver a hacer cultos desvinculados de la misericordia y de la justicia y de la compasión. Volver a la normalidad significa volver a decir que el Espíritu Santo descendió en un culto y todos fuimos llenos del Espíritu Santo y salimos de estos lugares a vivir en la indiferencia y en el egoísmo y en la avaricia. Eso es normal. Normal es favorecer el desarrollo industrial a expensas de los daños colaterales en la capa de ozono y en los mantos acuíferos. Eso es normal. Hoy la flora y la fauna están celebrando que el ser humano salió del terreno que el Creador les heredó. Ríos más limpios, mantos acuíferos siendo purificados, animales que hoy corren libremente. Y si usted se pregunta, pastor, este mensaje no es del evangelio, ¿cómo que no? Si Cristo y en Cristo está la redención y la restauración de todas las cosas que Adán y Eva y que Noé y que usted y yo hemos echado a perder. Normal es insistir en las campañas de captación de dinero, canjeado por milagros en medio de comunicación cristiana. Yo no sé qué van a hacer ahora este mundo mercantilista de vendedores de milagros con la crisis que estamos. De seguro van a salir con alguna artimaña diciéndole a muchos de ustedes: aquí diezmen, aquí ofrendan, aquí hay milagros. Eso es lo normal, pero eso que se llama normal está en contra de la normalidad de Dios. Normal es normal seguir levantando caudillos, dioses en la iglesia. Normal es continuar tapando con sotanas y corbatas la pedofilia y otros abusos sexuales. Eso es normal, a eso queremos volver. Normal es seguir con auditorios abarrotados de congregantes que llegan a consumir prédicas sin evidenciar transformación y amor por el prójimo. Eso, y para eso queremos que el gobierno nos dé permiso de regresar al culto. A esa normalidad. Normalidad es seguir cantando lo que no vivimos. Normalidad es seguir declarando el mesianismo de políticos como los redentores de los países. A causa de todo lo anterior, podemos caer en una decepción posiblemente total o bien quedarnos a la deriva.
aceptando que si Adán y Eva y Noé sistemáticamente toda la raza humana ha caído y ha fallado estrepitosamente, volver a la normalidad de Dios es una utopía. Después de todo lo que le dije, usted puede decir: ¿sabe qué, pastor? Si falló Adán, falló Eva, falló Noé, fallaron todos y fallamos todos, la verdad es que mejor nos tiramos a la deriva y que reine la maldad, que reine la injusticia, que reine el dolor y que los mercaderes de la gracia sigan fraudando a los cristianos. Personalmente, y como pastor de muchos de ustedes y de esta iglesia, me resisto en aceptar esa postura. En Jesús y su evangelio encontramos las maneras de regresar a la normalidad planeada originalmente por Dios, iniciando conmigo, con lo que tengo y con quienes convivo. ¿Qué es normal para el evangelio entonces, pastor Roy? Don Roy, dígame, ¿qué es la normalidad que usted propone? Sencillamente hacer todo lo contrario a la lista que anteriormente le cité. Efectivamente, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nosotros. Sí podemos hacer transformaciones en nuestras formas de hacer iglesia, que nuestros cultos puedan ser cultos que evidencien el carácter justo, compasivo, amoroso de un Dios que nos ama a nosotros y ama a su creación. Claro que podemos hacer la diferencia y volver a una normalidad, a la normalidad de Dios desde nuestra familia. ¿Saben cómo? Esposos, maridos renunciando a los esquemas de machismo y de control. Mujeres luchando por seguir abriendo los espacios para lograr la equidad que por herencia divina les corresponde. Hijos honrando a sus padres y a sus madres, siendo más responsables con el medio ambiente, practicando la justicia y el amor, llevando el culto a expresiones de justicia, de solidaridad. Finalmente, ¿cómo volver a esa normalidad? Hoy tenemos un sacramento extraordinario, que es el sacramento que nos recuerda dónde empezó todo, donde todo es restaurado, donde empezó la amistad. Es el sacramento de la cena del Señor. Así que le pido que por favor busque estos elementos, porque vamos a comulgar en esta noche. Toda esta prédica que le he facilitado encuentra sentido y tiene un epicentro de consecuencias a partir del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido lo dio a sus discípulos y les dijo: coman, este es mi cuerpo que por ustedes será quebrantado. Hagan esto en memoria de mí. Y es justamente el cuerpo de Cristo el que es mutilado y es afectado, y de ahí emana la sangre. Y después de que hubieron comido, tomó el cáliz con el vino y le dijo a sus discípulos: beban, esta es mi sangre que por ustedes será derramada. Hagan esto en memoria de mí. Señor, hoy oramos por estos elementos, y en el marco referencial de lo que hoy he querido comunicar, volver a la normalidad tuya, Dios, aquella que usted planeó, que usted creó en el Edén, aquella sobre la cual pusiste al ser humano a reinar, pero que también el ser humano ha afectado. Hoy, Señor, encontramos la oportunidad de volver a la normalidad tuya a partir del sacrificio de Cristo, porque dice tu palabra que en Cristo está la reconciliación de todas las cosas. Así es que hoy venimos ahí en casa y yo aquí en este auditorio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bebemos y comemos en honor a ti, y ruego que nos lleves a la normalidad, a tu normalidad. Gracias, buen Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz, por haber muerto por nuestros pecados. Y hoy ahí oro por cada familia, por cada persona, para que tú los bendigas y les dé las fuerzas a seguir adelante. Y que si nos vuelven a abrir la oportunidad de volver a nuestros esquemas de vida,
volvamos a tu palabra y volvamos al sacrificio tuyo, Señor, para que a partir de ahí practiquemos la normalidad que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, ¿estás dispuesto a renunciar a esa normalidad de consumo, de explotación, de individualismo, de hedonismo, de materialismo, de abuso, de religiosidad moralista? ¿Quieres? ¿Estás dispuesto? Volvamos, tomémonos de la mano, Comunidad Cristiana Shalom, y volvamos a la normalidad de Dios. Señor, no quiero regresar a mi normalidad, porque por tu misericordia, regrésanos a lo que tú planeaste que fuera nuestra normalidad. Mi abrazo pastoral para todos y todas. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este contenido haya sido de edificación. Estaremos conectándonos por este mismo medio para seguir adorando juntos a nuestro Señor. Comunidad Cristiana Shalom le invita a seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes y creyendo en fe que Dios cuida de nuestras vidas. Le esperamos en la próxima entrega.